Morena va por más en la Cámara de Diputados. Las batallas electorales poco se parecen a las contiendas bélicas que libran dos ejércitos, pero tienen puntos en común. En ambas situaciones se lucha por alcanzar una meta, un triunfo definitivo que incline la balanza en favor de alguno de los bandos en conflicto. Hay estrategias que señalan los puntos importantes a alcanzar para salir victoriosos. Las tácticas específicas para cada momento tienen la finalidad de ir mermando la fuerza del oponente. El presidente López Obrador ha repetido que la estrategia de los grupos neoliberales que siguen las órdenes de Claudio X González es alcanzar un número significativo de asientos en la Cámara de Diputados. La finalidad de toda la campaña que tienen abierta en contra del gobierno de la Cuarta Transformación persigue este fin. Van por el control del dinero, y eso no es extraño en la clase conservadora. El dinero es el motor que los mueve y motiva, sobre todo cuando se trata de dinero público, dinero que no siendo suyo puede llegar a serlo. El control del presupuesto asignado al gobierno federal es la meta que se fija la gente del tumor, que sigue instrucciones de Claudio X González. López Obrador lo señaló con claridad. Así. A los conservadores les molestan los apoyos que damos a las personas de la tercera edad, las becas a estudiantes, las ayudas a personas con discapacidad, y aunque parezca mentira, les molesta mucho que el gobierno otorgue servicio y medicamentos gratuitos al total de los mexicanos. Ese diagnóstico claro sobre los motivos de la derecha es complementado con lo que sigue. Los conservadores quieren manejar el dinero del pueblo, tal y como lo hacían en el pasado, asignando partidas de moches a congresistas y funcionarios públicos, otorgando beneficios económicos a quienes formaban parte del corrupto sistema neoliberal. El control de la Cámara de Diputados es el trampolín que los impulsaría de nuevo al espacio donde se maneja el dinero del pueblo. Los criterios para la distribución del gasto ya los conocemos. Las partidas de moches que señala el presidente, la cancelación de los programas sociales y proyectos de desarrollo en el sur del país que son para beneficio de los más necesitados. Inyección de dinero a organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, que son en realidad coyotes que se quedan con la mayor parte del dinero público y que reparten migajas a los directamente afectados. Apoyos a la ciencia que terminan en manos de empresarios que nada hacen en realidad por el desarrollo del país. Por último, orillar al gobierno de la Cuarta Transformación a un aumento de impuestos y contratación de nueva deuda pública para poder financiar los programas de carácter social a los que los diputados niegan recursos. Con estas medidas, el debilitamiento de la presidencia de López Obrador estaría garantizado y el regreso de los corruptos conservadores al poder en 2024 no sería una posibilidad remota. Un plan que la derecha nacional considera viable, pero en realidad se trata de una estrategia estúpida. No toma en consideración que el presidente López Obrador tiene la facultad de vetar el presupuesto que le presente la Cámara de Diputados y ejercer el mismo gasto aprobado en el ejercicio fiscal en curso. Esto significa que, si la intención de los conservadores es ahorcar a la Cuarta Transformación, negándole los recursos financieros suficientes para cumplir con sus compromisos sociales, un veto del presidente frena de inmediato la intención de los grupos reaccionarios. Pero nos estamos adelantando mucho. Para conseguir el control de la Cámara de Diputados, los conservadores precisan alcanzar un número significativo de triunfos en las elecciones de junio próximo. Algo que está fuera de sus posibilidades reales. López Obrador no llama al voto en favor de Morena, porque la ley electoral lo impide en este momento, pero además no lo hace porque es un demócrata que respeta el derecho del pueblo para elegir en completa libertad. Lo que sí hace es advertirnos del peligro que corre la democracia si los corruptos del pasado consiguen manejar de nueva cuenta el dinero del pueblo. El trabajo realizado en los últimos 2 años y meses se vería afectado si el voto en favor de Morena no es masivo. Hay libertad absoluta en estas elecciones, pero también hay riesgos evidentes que no se pueden ocultar. La transformación del país necesita en este momento la participación de todos los ciudadanos comprometidos con la erradicación definitiva de la corrupción. 30 millones de votos llevaron a la presidencia a López Obrador.
Según las encuestas publicadas hasta la fecha, el porcentaje de aprobación al presidente y a Morena ha crecido en forma por demás evidente. Si los conservadores tienen la intención de colocar diputados a modo para destruir la labor social que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación, es nuestro deber como mexicanos el impedir que el regreso de la derecha al gobierno se cumpla. El dinero del pueblo debe servir para la atención de los problemas del pueblo y no para enriquecer a una pequeña minoría privilegiada que ha acumulado enormes fortunas a la sombra de los gobiernos priistas y panistas. Basta ver el arreglo que consigue Alonso Ancira para liberar su permanencia por años en la cárcel. Devolverá a Pemex 216 millones de dólares en un espacio de 3 años. De ese tamaño eran los negocios que se hacían bajo el manto de la corrupción. Y lo de Ancira es una muestra pequeña del atraco que sufrió el erario público por décadas. No demos nuestro voto a otro partido político. Morena necesita esa mayoría en la Cámara de Diputados para dar la continuidad al proyecto nacional de transformación que encabeza el presidente López Obrador. Este momento es crucial para la vida de México y el futuro de las presentes y futuras generaciones. No tenemos derecho a fallar. Voto masivo a Morena este 6 de junio. La Cuarta Transformación va. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. En el 2012, la mafia del poder se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches, para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero desde que inició la Cuarta Transformación, dimos marcha atrás a las mal llamadas reformas y a este pacto perverso que solo dañó al pueblo de México. Por eso, el PRIAN se opone a los programas sociales y al bienestar de las familias mexicanas. Quieren volver a hacer del país un cheque en blanco para sus intereses. En cambio, en Morena, el único pacto es con la gente. Vamos a extirpar a los corruptos de siempre y recuperaremos la soberanía energética en beneficio de todas las familias y las pequeñas y medianas empresas. Este 2021 vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México. En el 2018, el pueblo de México decidió que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente y que además tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para llevar a cabo el proyecto de la Cuarta Transformación. En este 2021, la gente nos sigue apoyando. Prácticamente todos los pronósticos señalan que Morena y sus aliados nuevamente obtendrán la mayoría. Esto tiene muy irritados a los de la mafia de la corrupción, esa minoría rapaz de siempre, y a sus empleados del PRI, del PAN y del PRD. En una maniobra obscura y vergonzosa, algunos consejeros del INE, afines al PRIAN, pretenden a menos de 3 meses de la elección cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales para afectar a nuestro movimiento y que no obtengamos la mayoría. Vamos a impugnar esta maniobra. Pero también les digo a estos consejeros que es válido que no coincidan con nuestro proyecto, con nuestros principios, con nuestros valores. Pero si nos quieren enfrentar, afíliense al partido político de sus jefes y compitan por la vía democrática, no desde una posición en el INE que debería ser de absoluta transparencia e imparcialidad. Se les nota lo prianista. No se les olvide que cuando un pueblo se decide a cambiar,
no hay nada ni nadie que lo detenga. Y en el México de la Cuarta Transformación, el pueblo ya decidió por vivir en una auténtica democracia. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir. Nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.